Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de Camposanto Metropolitano. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que posiblemente todos hemos tenido que vivir y es el duelo de las mascotas. Para hablar sobre esto me encuentro aquí con dos psicólogas de nuestra unidad de duelo, Úname, Alejandra y Natalia. Bienvenidas. Gracias, Sofía. Efectivamente, el tema que vamos a tocar hoy es realmente muy importante no solo para la salud mental de todas las personas, sino para la salud emocional y pues para esa cotidianidad. Y es el hecho de que cada vez las mascotas son ese ser querido más cercano que hace parte de nuestro diario vivir. Si ustedes buscan en la web hay muchos artículos que hablan sobre este tema, de cómo las mascotas ocupan un lugar importante para la salud mental de las personas y los múltiples beneficios que tienen, ese vínculo que se establece con la mascota. Como bien lo decía mi compañera Alejandra, como cultura hemos estado avanzando en ese proceso de transición donde las mascotas, más que un animalito, son parte fundamental de la familia y también parte importante en ese soporte emocional. Entonces, ir incluyendo a las mascotas y no solo verla desde la posición de es un animalito, sino que es mi compañero, es mi animalito fiel, es mi guía y hace parte fundamental de ese soporte emocional que yo he tenido durante toda mi vida. Entonces, ha ido cambiando un poco la concepción y también en los procesos de duelo. Ustedes hablan directamente ya de que la familia genera un vínculo con la mascota. Les hago una pregunta. ¿Qué rol creen ustedes que ocupa la mascota en un vínculo familiar? Sofía, yo te podría responder que es, como lo mencioné anteriormente, es un miembro más de la familia en cuanto a que se crea un vínculo afectivo con ese ser peludito. Como les mencionaba igualmente también anteriormente, ustedes pueden buscar muchos artículos, incluso con un fundamento más científico, y es cada vez la importancia que está cobrando la terapia, por ejemplo, asistida con animales. Es, digamos, ir más allá de la medicina tradicional y es, digamos, a través de ese vínculo que se crea con la mascota, poder, digamos, fortalecer ese bienestar emocional y obviamente en su momento, pues a través de lo que se vaya o se pretenda trabajar con el profesional que realice el acompañamiento, también fortalecer el bienestar físico. ¿Listo? Entonces lo que va a permitir es que esa conexión con ese animalito y lo que a mí me genera en cuanto a mi salud mental y emocional, pues de una u otra forma va a ayudar a que mi proceso de rehabilitación, de enfermedad, de recuperación o demás, pues también se vea reflejado como algo positivo. Y enfocándolo un poco más desde una perspectiva de la familia, muchas veces ya los jóvenes consideran una mascota como un hijo, y también es importante porque la mascota pasa a cumplir como ese rol de hijo porque hace parte de mi responsabilidad, depende en su totalidad de mí, entonces hace parte fundamental de mi familia y de la estructura que yo estoy conformando como familia. Inclusive ya se está catalogando un proyecto de gobierno donde las mascotas sean catalogadas como parte de la familia, puedan ser incluidas en los derechos que nosotros como empleados tenemos a la hora de perder un ser querido, porque para nosotros la mascota pasa a ser ese ser querido para nosotros, es la concesión que nosotros tenemos de nuestra mascota y el vínculo que como familia generamos con ella. Ustedes hablan de algo muy importante y es el hecho de que en la actualidad las mascotas hacen parte de nuestra familia. Siendo así, ¿cómo creen ustedes que podemos nosotros como familia afrontar la pérdida de este peludito? Basado en eso es entender, digamos, el rol que cumple la mascota para esa familia. Va más allá de su rol de compañía o de, digamos, un ser que yo cuido, sino que tiene un rol social, y es que me permite a mí, digamos, colocar muchos aspectos personales, emocionales y psicoemocionales en la mascota, que me permite incluso en algunos momentos y para algunas personitas ser el soporte frente a sentimientos de soledad, frente a episodios, digamos, más complejos de depresión, de tristeza, de ansiedad. Para algunos de pronto se sientan identificados. Su mascota representa la posibilidad de mejorar habilidades sociales y formas en las que se relaciona con el medio y con la sociedad. Listo, seguramente mi compañera estará de acuerdo, y es que la mascota cumple un rol de cuidado. Listo, digamos que permite que la persona se haga cargo de sí misma y de la mascota y le permita, digamos, esos cuidados, pues entregar algo de sí y fortalecer, como nuevamente les digo, las habilidades sociales, afectivas. Y teniendo en cuenta eso, obviamente en el proceso en el momento en el que nuestra mascota pues fallezca, digamos, toda esa parte emocional pues nuevamente se va a ver afectada, y por eso digamos que hoy les permitimos hablar de cómo afrontar esa pérdida de ese ser querido, de ese ser
amado para las familias. Si bien la mascota pasa a ser un miembro más de la familia, también muchas personas generan un vínculo que no generan con una persona. Entonces es ese soporte emocional, muchas veces pasan a ser como ese ser que depende de mí y me obliga a estar pendiente, estar atento a su comida, estar atento a sus espacios de salir a pasear, como lo decía Alejandra, en temas de apoyo emocional con problemáticas de salud mental. Entonces, al ya no existir ese apoyo, pues obviamente las personas deben asistir a acompañarse de un profesional de la salud, porque pasa a perder todo eso que de pronto tenía seguro en su momento y debe buscar otra red de apoyo, porque la única red de apoyo que de pronto tenía en ese momento era su mascota y no cuenta con otra compañía dentro de su núcleo familiar. Entonces es importante reconocer que no es solo una mascota, que esa mascota pasa a cumplir un rol muy importante en la vida de cada persona y a cumplir un vínculo muy importante. Y muchas veces escuchamos, no, pero es que usted está llorando por un perro, pero ese perro o ese gato cumplía un rol en mi vida y no se reemplaza fácilmente comprándome otro perro, comprándome otro gato o la mascotica con la cual se tenga el vínculo. El vínculo va mucho más allá, y cuando esos seres ya no están dentro de nuestra vida, pues obviamente debemos hacerles un duelo, como se lo haríamos a cualquier familiar, porque es que para una persona puede ser un perro, pero para mí era ese ser especial, era ese animalito que me esperaba en casa, en el que yo podía descargar todo el estrés del día. Entonces muchas veces las personas les restan importancia y no se sienten cómodas hablando de es que perdí a mi animalito, no se sienten cómodas de llorar o compartirlo con el mundo, porque muchas veces encuentran un señalamiento, o lo juzgan o minimizan la emoción que están sintiendo en el momento y les dicen, pero ¿por qué llora? Si es un simple animalito, usted lo consigue, vaya adopte otro, pero pues no es así de sencillo. Por eso digamos que la invitación que queremos hacerle hoy es a normalizar y permitir, si estamos cerca de una persona que ha perdido una mascota, que le pueda dar lugar a ese significado de que tenía esa mascota y que obviamente va a ser un nuevo significado ahora que no está. Ustedes hablan de algo muy importante y es el hecho de que en la actualidad están los dos bandos. Está por un lado la persona que considera a la mascota como parte de su familia y por otro lado esas personas que siguen diciendo es que es un perro, o sea, no es parte como tal del núcleo. Entonces, mi pregunta es, si una persona se siente sola, únicamente tenía a su perro y no tiene en quién apoyarse, pero tampoco está dispuesta a ir a terapia, ¿qué puede hacer? ¿Qué consejo le darían ustedes para que pueda afrontar esa pérdida y ese duelo de la mejor manera posible? Fíjate, Sofía, que es una pregunta realmente compleja porque muchos que estarán escuchando este podcast dirán que es humanizar la mascota. Y si hablamos de humanizar, seguramente habrán muchas opiniones al respecto, pero yo te puedo decir es, la persona que adopta una mascota como parte de su familia va más allá de humanizarla, ¿no? Lo que se coloca, digamos, en juego ahí en esa relación de vínculos, de apegos, de ese afecto que se le brinda a la mascota. Sí, si bien, digamos, se colocan, digamos, cosas muy, muy personales y muy se colocan cosas muy, muy personales de cada uno, es en algún momento realizar o darse el espacio para que ese duelo viva al ritmo que la persona considere que está haciendo lo más sano. ¿A qué me refiero? Si para la persona va a ser importante conservar, digamos, el juguetico, la mantita y eso, pues eso lo hará parte de su proceso de duelo y si eso le permite significar la pérdida, lo podrá hacer. Si para la otra persona hacer, no sé si alguno de los que nos están escuchando se ha dado cuenta que se están cada vez colocando, digamos, se está vendiendo los planes exequiales para las mascotas, pues si para la persona es realmente importante hacer la despedida con su mascota desde ese punto, pues es válido para vivir su duelo. Digamos que esto va a ser muy subjetivo y cada uno, como cualquier otro duelo por alguna otra pérdida, pues cada una de las personas que lo atraviese deberá o podrá darse la posibilidad de vivirlo y ir encontrando las herramientas. Si estamos del bando en el que mi mascota representaba todo mi entorno social, laboral y emocional y demás, y ahorita que no está yo,
con qué me quedo y me queda vacío, pues es también darse la posibilidad, digamos, de examinar y de darse la posibilidad de escucharse a sí mismo y de permitirse buscar más ayuda más que un profesional o de su familia o demás, la estrategia para que eso que significaba la mascota para sus vidas lo pueda significar en otros aspectos de su vida. Algunos podrán decirte como consejo, haz deporte, digamos, cambia, digamos, ese apego por tu mascota por habilidades sociales, eso va a ser muy subjetivo. Vuelvo y les digo, es un proceso muy propio y muy de cada uno. Quien se permita ir, digamos, a un espacio terapéutico va a ser muy bienvenido, porque detrás de eso se van a poder trabajar muchas cosas de su historia de vida y pues de esa relación y de ese vínculo que se ha creado con la mascota. Cuando hablamos de permitirnos vivir el duelo, lo que decía Alejandra, es muy acertado porque muchas veces por el miedo al que dirán o el miedo a por qué está llorando un perro, por qué está llorando un gato, dejamos de vivir ese proceso, evitamos el dolor. Entonces si teníamos toda la casa llena de juguetes, los botamos. Si tenemos la mantita que nos recordaba a nuestro perro, la botamos, porque yo para qué voy a guardar eso. Pero muchas veces es sano guardar esos y generar un espacio en la casa, si tenemos más mascoticas, generar un espacio en la casa donde podamos recobrar ese vínculo que teníamos con esa mascota y permitirnos sentir ese dolor, porque es que teníamos un vínculo, sentíamos amor por esa mascotica, por ese gatico. Entonces permitirnos vivir y afrontar el duelo a nuestro ritmo y a nuestras formas también es saludable, porque muchas veces nos quedamos con lo que nos dicen las otras personas y evitamos escucharnos a nosotros mismos. Entonces, la invitación el día de hoy es a que cada persona que está pasando por un momento de la pérdida de una mascota se permita afrontar el duelo de la manera que le parezca más saludable. No hay un tiempo, el duelo no es lineal, no es algo que se hace de la noche a la mañana, es un proceso que nosotros sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina, pero estamos viviéndolo y debemos afrontarlo, porque nos van a decir, la vida sigue, sí, pero debemos adquirir herramientas, como lo decía Alejandra, encontrar otras formas para afrontarlo, porque la vida sigue, pero pues el dolor mío también sigue. Entonces es como ir viendo qué nos sirve o qué nos parece saludable a nosotros para ir afrontando la pérdida de nuestra mascota, porque bueno, para las otras personas era una mascota, pero para mí era algo especial, para mí era ese ser al que deposité mucho tiempo, al que le di mucho amor, con el que generé un vínculo, con el que salí al parque. Entonces como volver a reencontrar en esos espacios, como salir al parque y decir, a mi perrito le gustaba, a mi gatico le gustaba, pero verlo más no desde el dolor, sino desde el agradecimiento. Y eso nos va a permitir afrontar el duelo de una manera mucho más saludable y mucho más enriquecedora para cada uno de nosotros. Yo creo que sucede mucho algo de que las personas creen que una mascota se reemplaza con otra mascota. Muchas veces nosotros no estamos preparados para asumir nuevamente esa responsabilidad, pero nuestro entorno ve como parte de apoyarnos, regalarnos otra mascota o invitarnos a que adoptemos y le demos ese lugar y ese amor a otro animalito. ¿Cómo puede la persona que está atravesando por este duelo y no se siente preparada para dar ese paso, asumir esta nueva etapa? Digamos que muchas veces las personas cercanas o nuestro vínculo familiar, nuestros seres más cercanos, tratan de evitarnos el dolor, y en ese evitar el dolor nos dicen, pues cómprate otro perro, cómprate otro gato, cómprate otro loro. Pero muchas veces va más allá de comprarnos o reemplazar a este ser querido, porque no se trata de reemplazar, porque es que el vínculo que generamos y que vamos a generar a lo largo de nuestra vida va a ser único, con cada persona, con cada animalito va a ser único. Digamos que no hay una recomendación frente a eso, porque cada persona lo vive de manera diferente. De pronto la manera en la que la persona afronta su duelo, es decir, voy a tener otro perrito, voy a darle otro amor a otro perrito, si es su manera y su tiempo y lo quiere hacer, pues es lo que él encontró para afrontar su duelo.
pero también hacerlo como no sentirse obligados a decir voy a comprar otro perrito porque el que tenía se me murió, entonces voy a comprar otro. No, es permitirse sentir ese dolor y a su tiempo decir ya me siento preparado para volver a tener la responsabilidad. Como tú lo decías, Sofía, es una responsabilidad porque un animalito depende totalmente de nosotros. Un animalito pasa más allá de ser un animalito o ser otro miembro de nuestra familia, pasa a ser otra responsabilidad. Es un animalito del cual nosotros nunca vamos a recibir una queja, un comentario, porque siempre va a ser como esa espera, ese agradecimiento. Entonces es asumir esa responsabilidad y asumirla de una manera que sea importante para nosotros y que sea saludable, porque no se trata solo de reemplazar, sino de saber que en ese reemplazo también viene una responsabilidad y es muy importante. Frente a la pregunta incluso de por qué duele tanto la pérdida de una mascota, pues volvemos al inicio y es el apego que se tenga con ese ser querido. Frente, digamos, a cuáles podrían ser esos consejos, esas herramientas para decirle a alguien que está atravesando un duelo por mascota, es el hecho de entender que como cualquier otro duelo es un proceso gradual y va a tener unas etapas y va a tener una serie de sentimientos, de pensamientos, de situaciones, digamos, desde lo emocional que van a ir cambiando o no a lo largo de los días. Traer a la familia una nueva mascota, si bien puede hacer que ese proceso de duelo aparentemente pareciera estar elaborado, lo que se podría decir es que es un duelo que se va a aplazar. ¿Listo? Porque digamos esos sentimientos de dolor, de vacío, de culpa, de rabia y demás, o los sentimientos que cualquiera esté, digamos, atravesando, pues lo que va a hacer es, digamos, centrar la atención en crear el vínculo con esa nueva mascota. ¿Listo? ¿Qué sería lo más sano? Es poder, como ya le hemos venido diciendo a lo largo de la sección, poderse dar, digamos, la posibilidad de ser consciente de todas esas emociones, de entender cuál era el lugar que ocupaba mi mascota para mí, digamos, qué de mí cambia, de mi contexto social y de mi vida personal, y qué, digamos, representaba esa mascota, los años que duró conmigo, el momento en el que llegó mi vida, incluso, ¿por qué no?, qué significó para mí y quién me lo dio. O sea, quién fue esa personita que me dio para que esa mascotica llegara a mi vida. Entonces, pues si pudiéramos dar, digamos, algún consejo, alguna pauta, es viva su proceso de duelo, entienda que es una experiencia muy personal. El proceso de duelo va a ser gradual y va a estar acompañado de muchas emociones, como lo digo, algunas negativas, otras positivas, pero digamos que lo que queremos buscar es que, como lo mencioné anteriormente, es un proceso de duelo que debe normalizarse y que para las personitas que estamos alrededor de alguien que ha perdido una mascota, pues es sentir la empatía y la solidaridad, acompañar y entender el lugar que ocupaba esa mascota. Para quien lo está viviendo no es ignorar o digamos callar los sentimientos, sí, o evitar, digamos, hablar de eso, o evitar, digamos, retomar esa cotidianidad porque, digamos, mi mascota generaba todo mi vida social y emocional, sino que se trata de un proceso que va a ser, nuevamente repito, gradual y que va a ser, digamos, todas esas respuestas emocionales van a ser unas respuestas normales frente a su dolor y frente a la pérdida. Para ya cerrar, digamos, esta idea que les quería mencionar, y para quienes sean importantes, los rituales pueden ayudar a reponerse, cualquiera que sea, en familia, de manera individual, ya sea un proceso funeral, ya sea un proceso que le permita despedida o demás, y asimismo signifique un espacio en su hogar para esa mascota. Si desea conservar los juguetes, la mantita, lo demás, digamos, es válido, pero también, digamos, poco a poco y de manera muy gradual, digamos, haga que su hogar y su cotidianidad tenga un espacio en el que a través del recuerdo de esa mascota usted puede ir elaborando la relación y el vínculo que usted creó, y que en algún momento, cuando pueda decir que hablar de esa mascota le puede dar, dentro de lo que cabe, una tranquilidad, pues se estaría hablando de que es un proceso de duelo que se está elaborando con tranquilidad. Yo quisiera aprovechar el espacio para preguntarles cómo comunicarle a un niño que su mascota falleció y cómo vivir con él este proceso de duelo. Digamos que con el tema de los niños, Sofía, depende de la edad
y también del nivel de vínculo que tenían con esta mascota. Muchas veces depende de la edad de los niños, desde su imaginario lo ven como que se fue al cielito de los perros, se fue al cielito de los animalitos, entonces depende del imaginario que tienen. Pero un niño de 11, 12 años, sí es importante hablarles con claridad, no decirles como que se fue y no va a volver porque eventualmente lo va a estar esperando, sino como decirle de algo biológico, como que su corazón dejó de palpitar, como darle una respuesta mucho más biológica, decirle como que ya su cuerpecito no funciona, como para que se haga la imagen, porque ya hay una concepción de la muerte diferente a la que tiene un niño de 5 años. Porque digamos que a los 5 años no hay todavía una concepción de la muerte y lo ven desde un plano más imaginario, y a los 12 años pues ya hay una concepción de la muerte, entonces como hablarlo desde un punto de vista mucho más claro, más aterrizado, como darles la imagen de que ya este perrito no va a volver, este gatico no va a volver, pero desde un punto biológico. Entonces es importante abordarlo con claridad para que no les den falsas expectativas frente a que ese animalito se fue, dio un paseo y no regresó. No, porque el niño pues va a estar esperándolo, va a seguir como con esa ansiedad de que porque sobre su perrito no, y va a agudizar el proceso de duelo. Es importante acompañar, muchas veces lo que hablaba Alejandra, de no reemplazar ni evitar sentir el dolor con otro perrito, porque muchas veces dicen, ay, pero es que se le murió el perrito, ¿será que le compro otro perrito? Eso también va al ritmo del niño. Si el niño dice, yo tengo la necesidad y quiero tener otro perrito, pues también como entrarse el proceso de reflexión, de explicarle, si ya considera importante y considera que esto le va a ayudar a sanar y a vivir su proceso de duelo de una manera diferente, evaluarlo en familia. Pero también es importante como concientizar a los niños de que no se reemplaza algo que no tenemos con otro perrito, sino que también es importante para ellos afrontar y validar sus emociones. Es muy importante, como no decirle, ay, es que no llore, que ese perrito era un perrito, pero ¿por qué llora? No, es como decirle, está bien que te estés sintiendo así, yo sabía que querías mucho a tu perrito, que tenías un vínculo muy importante con tu perrito. Es como validar sus emociones, porque eso le va a permitir elaborar un duelo mucho más saludable. La pérdida de una mascota incluso podría ser un proceso de duelo muy significativo, sobre todo para los niños. Frente a la pregunta ¿cómo ayudar a un niño a elaborar el proceso de duelo? Expresar que es normal que estar triste, digamos que eso es una pauta que se puede utilizar incluso en cualquier otro duelo. Es permitirle al niño expresar sus emociones y ir fomentando, digamos, la normalidad de las emociones que vaya sintiendo. También hacer válidos los sentimientos, sean positivos o negativos. Sobre todo ser honesto de lo que pasó. Ya mi compañera, digamos, les brindó algunas herramientas sobre eso. En la medida de lo que le permita la edad del niño, pues hacerlo partícipe de las actividades conmemorativas que le podamos hacer a nuestra mascota. Fomentar sobre todo la comunicación del niño frente a eso que está sintiendo y frente a eso que está pensando y elaborando frente a la pérdida de la mascota. Y yo creo que, digamos, lo más importante es hablar de la muerte y hablar de la pérdida de acuerdo, digamos, al desarrollo mental del niño, es decir, de la edad. Digamos que cada uno, digamos, como parte de ese grupo familiar, pues encontrar las herramientas para poderle brindar al niño desde su edad, pues digamos, los conceptos para poder elaborar el duelo de acuerdo a la edad y a la madurez que tenga. Como bien lo decía Alejandra, hacer parte de los niños de las decisiones que se toman alrededor de si se va a tener otra mascotica, porque también es importante tener en cuenta qué posición o qué piensa el niño frente a esa idea, porque muchas veces, como lo decíamos, los padres intentan evitarles el dolor, entonces piensan en la idea de comprar otra mascotica, entonces como consultarlo con el niño, porque también es importante saber que ellos están viviendo un proceso y que también en parte de validar sus emociones y sus sentimientos frente a esa pérdida es saber ellos qué piensan frente a la pérdida, como les decía Alejandra, en su edad y su madurez, en cómo se les va a decir que su animalito ya no va a estar. Entonces es importante tener en cuenta
a los hijos a la hora de tomar decisiones en conjunto cuando hablamos pues de un grupo familiar. Como consideraciones, digamos, más importantes, si evidencian que el niño tiene síntomas más graves, trastornos del sueño, episodios de ansiedad, pues ya ven que, digamos, esa tristeza y esas emociones trasciende a un episodio depresivo, pues no duden en buscar, digamos, red de apoyo, llámese cuidador, llámese, digamos, en el ámbito educativo o incluso, pues, poder, digamos, enviar al niño a una valoración médica y, pues, obviamente acompañada de un personal de salud mental. Y pues de acuerdo a eso, pues plantearse ya, digamos, una propuesta más de acompañamiento para evitar que el niño pues más adelante desarrolle, digamos, un proceso de duelo más patológico o más significativo y que coloque en riesgo su salud mental y emocional y, claro, está física. Ya para dar cierre a este tema, ¿qué consejo le darían ustedes a las familias que atraviesan esta situación? Más allá de un consejo, es una recomendación para cada una de las personas que de pronto están pasando por la pérdida o están atravesando la pérdida de su mascotica, de su compañero fiel, que se permitan sentir, que se permitan vivir el proceso, que no minimicen sus emociones, que validen cada una de las cosas que están sintiendo, porque parte importante del proceso de duelo que elaboramos hacia nuestra mascota es entender que era alguien importante, que era algo importante para nosotros y que era importante para nuestra familia. Creo que la base de todo este proceso en torno a las mascotas es validarla, independientemente de lo que nos digan la gente, que nos diga la sociedad, es validar lo que yo estoy sintiendo. Eso me va a permitir vivenciar cada estadio del duelo de una manera correcta. Digamos que no hay una manera correcta de afrontar el duelo, pero sí poder afrontarlo en torno a lo que estoy viendo en el momento, en torno a lo que estoy sintiendo, y que eso me permita sobrellevarlo de una manera diferente. Quizás para algunos les ayude a saber que no es algo que solamente les está ocurriendo a sí mismos, sino que hay muchas otras personas que están atravesando por una situación, que es normal todo lo que digamos a lo largo del post dijimos sobre todo lo que se coloca en juego a nivel emocional y que eso va a traer un proceso de adaptación y de volver a significar, digamos, tratar de continuar una vida cotidiana sin la mascota. Tener en cuenta, claro, están las señales de alarma. Si consideran que hay una personita cercana que, digamos, ese proceso le está haciendo mucho más complejo de elaborar, si ya hay, digamos, síntomas de alarma y demás que ustedes consideren que haya que prestarle atención, pues, digamos, ¿por qué no asistir a un acompañamiento psicológico o digamos el que para la persona le vaya a elaborar? Manifieste las etapas y los procesos de duelo que vaya elaborando. Valida el duelo como algo importante, como parte del proceso. Digamos que elaborar un duelo no es olvidar la mascota, es darle un significado a ese amor que en vida se tuvo con él y a día ir construyendo un amor más puro y más válido desde el sentimiento y desde lo que aprendí con él y desde lo que me enseñó. Y finalmente, pues digamos que cuando se trabaja el duelo es la persona la que va colocándole un ritmo a su proceso y la que va encontrando las herramientas para, digamos, finalmente cerrar el significado que se le va a colocar a su mascota. Tener presente para cada uno de nuestros oyentes que la unidad de duelo y apoyo emocional del Camposanto Metropolitano está abierta para cada uno de ustedes en el momento que sientan que este proceso se está haciendo un poquito más complicado, no se les está, cuando sientan que este proceso está siendo muy difícil de sobrellevar o que un familiar no lo está afrontando de pronto de una manera que sea saludable para sí mismo, buscar el acompañamiento de cada uno de los psicólogos que estamos aquí abiertos para atenderlos, y que cada una de las cosas que ustedes están sintiendo en este momento pues es completamente normal, que se permitan vivirlas y sentirlas en sus tiempos y en sus formas. Muchas gracias. Recuerden cada uno de los que está escuchando este podcast que el proceso de duelo por una mascota es un testimonio de amor y la conexión que compartiste con tu compañero peludo.
y es una posibilidad que te hace darte cuenta de cuánto significaba para ti, para tu familia, y que ese amor perdurará por siempre. Natalia, Alejandra, muchísimas gracias por esas palabras. Para todas las personas que nos están escuchando, como lo comentaba Natalia, recuerden que tienen a su disposición nuestra unidad de duelo y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.